Observé cómo el ataúd descendía hacia la arcilla roja de Georgia mientras las cigarras cantaban en los robles. Mi camisa se me pegaba a la espalda, empapada a pesar de los esfuerzos de la funeraria con la carpa que habían montado. Daniel llevaba 3 semanas fuera, pero estar allí lo hacía permanente, algo que el hospital nunca había logrado. No dejaba de mirar mi teléfono. Seguramente mamá me escribiría diciendo que estaban cerca. Seguramente el Buick de papá aparecería por esas puertas de hierro en cualquier momento. Mi hermana pequeña, Rachel, tenía que volar desde Phoenix ayer. Los trabajadores del cementerio empezaron a llenar la tumba. Quise decirles que esperaran, pero se me hizo un nudo en la garganta. Entonces mi teléfono se iluminó. Por fin. Pero no era una disculpa ni una explicación. Mamá me había reenviado un anuncio inmobiliario. La casa tenía 6 habitaciones y estaba justo al lado del agua. Debajo de las fotos, había escrito 2 palabras: nos toca. El precio que pedían me revolvió el estómago. 1,5 millones. El total exacto que aparecía en las cuentas de Daniel, el seguro de vida que su padre había mantenido, más el fondo para la educación que habíamos creado juntos. Mi familia no se había perdido el funeral por casualidad. Habían tomado una decisión. Y, al parecer, ya habían decidido cómo gastar el dinero de mi hijo muerto. ¿Dónde lees esto? Deja tu ciudad en los comentarios. Me da curiosidad saber cuánta gente se enterará de lo que pasó después. El viaje de vuelta a casa me llevó 12 minutos. Tenía las ventanillas bajadas porque el aire acondicionado había dejado de funcionar el verano pasado y no podía permitirme arreglarlo. El asiento trasero estaba cubierto de flores, con un aroma tan intenso que tuve que respirar por la boca. Mi apartamento olía a rancio cuando abrí la puerta. El tazón del desayuno de Daniel seguía en el fregadero desde la mañana antes de que se desmayara en la escuela. Pensé que me derrumbaría. Pensé que finalmente perdería la cabeza por completo. En cambio, algo frío se instaló detrás de mis costillas, extendiéndose hacia afuera hasta que mis manos dejaron de temblar. Cogí mi portátil y entré en la página web de la floristería. Mamá usaba la misma contraseña para todo, desde hacía años. Encontré el pedido en su historial de compras. Habían comprado el arreglo funerario hacía 16 días. No la mañana del servicio. Ni siquiera el día anterior. Con más de 2 semanas de antelación. Sabían que no vendrían incluso antes de que yo eligiera la parcela del cementerio. Habían programado su ausencia como la gente normal programa los cambios de aceite. No lloré. No tiré nada. Simplemente abrí una nueva pestaña del navegador y abrí nuestra cuenta de tarjeta de crédito compartida. Había añadido a Rachel como usuaria autorizada cuando intentaba establecer crédito después de su tercera bancarrota. El historial de transacciones me dejó con la boca abierta. Mientras elegía el traje de Daniel, ella había gastado $300 en Ulta. Mientras escribía su obituario, había cobrado una cena en un restaurante de moda con un menú fijo de $75. Hice clic en el botón para cancelar su acceso. El sistema me pidió que confirmara. Lo hice. Luego, abrí la aplicación que controlaba la casa del lago. Todos la llamaban la cabaña familiar, pero solo mi nombre aparecía en el título. La había comprado con el acuerdo de divorcio, un lugar donde Daniel podía pescar y recoger piedras en la orilla. Mis padres la usaban como su alquiler vacacional personal, recibiendo a su grupo de bridge cada 2 meses mientras yo pagaba los servicios públicos y los impuestos de la propiedad. Abrí la configuración de la cerradura inteligente. Borré el código de acceso de papá. Borré el de mamá. Borré el de Rachel. Creé un nuevo código maestro y desactivé la entrada remota. Listo. Revisé el resto sistemáticamente. Cuentas de streaming. Almacenamiento en la nube. El plan de celular compartido. Todas las conexiones digitales que había mantenido porque me convencieron de que cortarlas me convertiría en la mala. Pensé en lo que mamá me había dicho el mes pasado cuando le dije que estaba abrumada planeando el servicio de Daniel. Echó un vistazo a mi mesa de trabajo cubierta de bocetos botánicos y suspiró. Sara, nunca has sido práctica. Juegas con acuarelas mientras los adultos de verdad se encargan de las responsabilidades. Lo dijo como si fuera amable. Como si estuviera afirmando algo que todos sabían, pero era demasiado educada para mencionarlo en voz alta. Aquarelas. Así llamaba a la profesión que le había pagado la factura de la calefacción el invierno pasado cuando papá olvidó transferir el dinero de su cuenta. Me quedé mirando la pantalla del portátil. Todas las cuentas mostraban acceso denegado, en letras rojas. Habían asumido que el dolor me haría más manejable. Habían asumido que estaría demasiado destrozado para darme cuenta de lo que hacían. Estaban a punto de aprender que perderlo todo no siempre destroza a una persona. A veces, simplemente quema las partes que te frenaban. El apartamento ya no parecía vacío. Parecía un centro de mando. Me senté allí,
bajo el resplandor azul de la pantalla, y por primera vez en décadas, me permití pensar con claridad en mi familia. No en la versión que me había convencido de que existía, sino en la versión donde me amaban, pero lo demostraban con crueldad. La versión real. La que había estado documentando sin admitir del todo lo que hacía. Navegué hasta una carpeta oculta en mi disco duro y abrí una hoja de cálculo que había creado hacía 4 años. La titulé Gastos familiares, pero sabía lo que realmente era, un registro de cada vez que había pagado sus facturas o encubierto sus errores. La primera entrada, $91,000. Eso era lo que les había enviado durante 48 meses para su segunda hipoteca. 2,000 al mes, como un reloj, desde que papá decidió jubilarse a los 59 porque se lo había ganado. Recordé a mamá llamándome entre lágrimas aquella primera vez, diciéndome que el banco amenazaba con una ejecución hipotecaria. Lo dejamos todo por vosotras, chicas, sollozó. Acababa de firmar un contrato para ilustrar una guía de campo. El dinero parecía casi imaginario. La culpa, muy real. Así que empecé a transferir fondos. Papá no le había dado las gracias. Había dicho, por fin te estás haciendo útil, ¿eh? Yodel. Esa siempre fue la palabra. Como si fuera una herramienta que habían comprado y finalmente estuvieran rindiendo frutos. Bajé la página. Allí estaba el viaje que Rachel hizo a México para su cumpleaños hace 2 años. Lo necesitaba para su Instagram, intentaba convertirse en una influencer de estilo de vida. Mamá me había engañado después de la cena del domingo. Tu hermana tiene muchísimo potencial. Solo necesita esta oportunidad. Tienes ahorros. No seas cruel. Cruel era la palabra que usaban cada vez que dudaba. Yo le había pagado el vuelo y el hotel. Había publicado 47 fotos de ese viaje. Mi nombre no aparecía en ningún pie de foto. Más abajo, la vez que Rachel destrozó su coche mientras miraba el móvil. Su padre había sido avalista del préstamo y estaba preocupado por su historial crediticio. Yo había pagado el deducible de $600 porque dijo que lo arruinaría si bajaba su historial. Pero no se trataba solo de dinero. Era la rutina. Me habían entrenado como Pavlov entrenaba a sus perros. Me negaban el afecto durante semanas hasta que me sentía invisible, como si estuviera desapareciendo poco a poco. Entonces, justo cuando empezaba a alejarme, me tiraban un hueso. Un cumplido. Un abrazo. Un mensaje que decía, te extraño. Y yo volvía corriendo, pensando, ¿ves? Sí que les importa. Solo tengo que esforzarme más. Los psicólogos conductuales lo definen como refuerzo de razón variable. Es el programa de recompensas más adictivo que existe. Es como se consigue que una paloma picotee un botón hasta morir de agotamiento. No se le da una bolita de comida cada vez. Celo de Al-Azhar. La incertidumbre mantiene viva la esperanza. Te mantiene desesperado por la siguiente dosis de aprobación. Pero al mirar ahora los números, fríos, objetivos, innegables, el hechizo se rompió. La última entrada me llamó la atención. 4 días después de la muerte de Daniel, llegó un paquete de FedEx. Mamá había escrito, te mando consuelo. Con cariño, siempre. Lo abrí con manos temblorosas, esperando encontrar fotos o quizás una de las mantas de bebé de Daniel que tenían en casa. En cambio, encontré un fajo de facturas. Extractos de tarjetas de crédito. Un aviso final sobre el préstamo del coche de Rachel. Una advertencia de ejecución hipotecaria sobre una propiedad en la playa que ni siquiera sabía que poseían. Encima, una nota adhesiva escrita a mano por mamá, la familia es para siempre. Haz lo correcto. Su idea de un regalo de condolencias era un aviso de cobro. No habían visto a una madre en duelo. Habían visto el pago de un seguro. Habían visto dinero al que podían acceder si jugaban bien sus cartas. Cerré la hoja de cálculo. La vergüenza que había cargado toda mi vida, la vergüenza de nunca ser tan guapa como Rachel, de nunca ser tan encantadora, de nunca ser suficiente, se desvaneció. Ya no era vergüenza. Era claridad. Había pasado 33 años construyéndoles una red de seguridad con mi propio dinero y autoestima. Ahora iba a cortar todas las cuerdas y ver qué pasaba cuando se dieran cuenta de que no podían volar. Los golpes empezaron alrededor de las 2. No fueron golpes, sino exigencias. Miré por la mirilla y vi a mis padres. Papá me empujó antes de que pudiera hablar y entró directamente en la cocina como si fuera suyo. Empezó a abrir armarios y el refrigerador, sacando cosas. Esto está caducado, anunció, tirando un yogur. Esto está marchito, dijo, lanzando un envase de ensalada mixta. Estaba construyendo un caso. Mira, ni siquiera puede comer sola. Se está desmoronando. Mamá estaba en la sala, mirando los cuadros que había colgado en las paredes. Mi trabajo reciente, estudios detallados de flores moribundas. Sara, esto es perturbador, dijo con la voz temblorosa,
como si fuera a llorar. Esta fijación con la muerte. La forma en que te has aislado. Aislando a Rachel sin dar explicaciones. ¿No estás bien? ¿Qué quieres?, pregunté. Queremos ayudarte, dijo mamá, sacando un documento grueso de su bolso. Lo puso sobre mi mesa de centro. Esta es una tutela financiera temporal. Solo hasta que te estabilices. Administraremos el fideicomiso de Daniel. Nos aseguraremos de que se paguen las facturas. No tendrás que preocuparte por nada. Revisé los papeles. Querían control legal sobre el dinero de Daniel. Sobre mi vida. ¿Y si me niego?, pregunté. Papá cerró de golpe un armario. Luego llamamos a los servicios de protección de adultos. Solicitamos una internación psiquiátrica de emergencia. Tenemos documentación. Correos que le enviaste a Rachel. Declaraciones de testigos vecinos. No le había enviado ningún correo a Rachel. Estaban inventando pruebas. Miré a mamá. Ya no se retorcía las manos. Me observaba con una calma inquietante, como si ya hubiera ganado. Este es un tipo específico de abuso psicológico. El complejo de Salvador. El abusador se convence de ser el héroe. No se ve como alguien que intenta robarle el dinero del seguro a su nieto. En su narrativa, es un padre desinteresado que rescata a su hija con problemas mentales de su propia fortuna. Tienen que creer que estoy loco. Porque si estoy cuerdo, entonces ellos son solo ladrones. Y su ego no puede sobrevivir a esa realidad. Solo queremos lo mejor, susurró mamá. Firma los papeles, Sara. No nos obligues a internarte. Me acerqué a la ventana. La camioneta blanca de Rachel estaba estacionada ilegalmente junto a la acera. No había subido. Estaba sentada al volante con su teléfono en el tablero, con la luz del anillo encendida. Estaba grabando. Ya podía imaginar el mensaje, el día más difícil de mi vida. Recen por nosotros. #primero la familia #la salud mental importa. Estaba creando un registro público de mi supuesto colapso. Construyendo una narrativa para que, cuando se llevaran el dinero, todos pensaran que habían hecho lo correcto. Lo tenían todo planeado. La amenaza legal. La prueba en redes sociales. La manipulación emocional. Me habían acorralado, donde mis únicas opciones eran rendirme o que me llevaran a rastras, mientras ellos se lo llevaban todo de todas formas. Necesito tiempo para pensar, dije. Tienes hasta mañana al mediodía, dijo papá. Luego haremos la llamada. Dejaron los papeles de la tutela en mi mesa. Al salir, mamá me tocó la cara. Sentía la mano helada. Te queremos mucho, dijo. Por eso hacemos esto. Cerré la puerta con llave y me quedé mirando los documentos. Creyeron que habían ganado. Creyeron que me habían tendido una trampa. Pero cometieron un grave error. Asumieron que estaba sola. Cogí el teléfono y llamé a Marcus. La oficina de Marcus parecía una granja de servidores, no un bufete de abogados. Su tía Carol estaba sentada en la mesa de conferencias, jueza federal jubilada, afilada como un cristal roto, sin paciencia para los sentimentalismos. Hemos descubierto por qué están entrando en pánico, dijo Marcus, deslizándome una tableta. Tu hermana debe $400,000 a una empresa de apuestas de Atlanta. Tus padres firmaron avales. Estas no son tarjetas de crédito. Son personas peligrosas. Tienen 72 horas antes de que la situación se torne violenta, añadió Carol. Por eso necesitan el dinero de Daniel. Y están dispuestos a destruirte para conseguirlo. Abrió una carpeta. Ya han redactado documentos judiciales alegando que tienes tendencias suicidas. Correos electrónicos falsos. Declaraciones juradas falsas de personas que ni siquiera te conocen. Saqué mi teléfono. Crearon una narrativa. Pero tengo datos. Mi monitor de actividad física muestra que estaba dormido cuando dicen que estaba teniendo un episodio maníaco. Las grabaciones de seguridad del edificio me muestran trabajando en silencio cuando dicen que estaba teniendo una crisis nerviosa. Marcus sonrió levemente. Si presentan esos documentos falsos ante un tribunal, es un delito grave de perjurio. Múltiples cargos. Tenemos que atraparlos en el acto, dijo Carol. Entonces démosles lo que quieren, respondí. A la mañana siguiente me presenté en su casa, haciendo el papel de hija derrotada. Papá me sermoneó sobre la responsabilidad. Mamá sonrió con esa sonrisa fría y satisfecha. Rachel, sentada en el sofá, miraba su teléfono cada 30 segundos. Transferí $450,000 a la cuenta de papá. De hecho, abrieron champán. Entonces sonó el teléfono de papá. Se puso pálido. Todas nuestras cuentas están congeladas. Retención federal. Me puse de pie. Ayer presenté una denuncia ante el IRS. ¿Ese libro de apuestas? Señaló tus cuentas por lavado de dinero. Esa transferencia que acabo de hacer provocó una congelación automática. Rachel gritó.
Los usureros vieron cómo el dinero llegaba a tu cuenta, continué. Luego lo vieron desaparecer en medio del confinamiento federal. Estás atrapado entre Hacienda y delincuentes que creen que intentas evadir la deuda. Caminé hacia la puerta. ¿La solicitud de mi tutela? Marcus presentó pruebas al tribunal que demuestran que todos los documentos que preparaste fueron falsificados. Eso es perjurio. El fiscal está muy interesado. Me fui mientras todavía se gritaban el uno al otro. Las consecuencias fueron brutales. Mis padres perdieron su casa en 6 meses. Rachel se fue del estado para evitar a sus acreedores. Recibí una recompensa por denunciar irregularidades que cubrió 2 años de gastos de manutención. El resto del fondo fiduciario de Daniel se destinó a establecer una beca de astronomía en su nombre. Él quería estudiar las estrellas. No perdí a mi familia. Dejé de permitir que me usaran como cuenta bancaria mientras me trataban como si no valiera nada. Y finalmente entendí que dejar ir no siempre es lo mismo que rendirse. A veces es la única manera de sobrevivir.